tardes, doctor. El día de hoy vamos a hablar acerca de la controversia de Valladolid y algunas preguntas filosóficas. Empezando con, ¿cuáles son las principales cuestiones éticas y morales planteadas en la película y cómo se relacionan con las teorías éticas filosóficas como el utilitarismo, el deontologismo o el relativismo moral? La película plantea distintas cuestiones éticas como el tratamiento y la conversión, la justificación de la justicia o la legitimidad de la conquista, la moralidad de la religión cristiana, y ya que podemos ver el gran cuestionamiento por parte de Bartolomé, quien piensa que existe un uso excesivo de violencia en esta conquista por parte de los españoles. Pero esencialmente se toca el tema de la disputa de la humanidad entre de la humanidad de los indígenas, ya que se cuestiona mucho si se debería considerar a los indígenas como seres humanos con dignidad, con derechos y alma, o si solo son seres inferiores. Ahora, en relación con la otra pregunta, desde la perspectiva utilitarista se podría considerar la conquista como un gran logro por parte de ambos, tanto para los conquistadores como para los indígenas, ya que por parte de los conquistadores por haber descubierto nuevas tierras y riquezas, y para los indígenas porque van a ir a evangelizar y llegaron para salvar sus almas y usan esta salvación para justificar todo el maltrato que sufren los indígenas por parte de los españoles. Desde el punto de vista deontológico se centra más en los deberes y derechos y la dignidad humana y el trato hacia ellos, defendiendo que no hay ninguna justificación para tratarlos como si no tuvieran dignidad o no merecieran respeto alguno. Y desde el punto del relativismo moral se podría considerar si es juzgable o no las creencias, la religión y la cultura de los indígenas, que si analizamos son válidas por su contexto y toda la historia que existía antes de la llegada de los conquistadores, o sea, de los españoles. Que la película lo pone bastante en conflicto por la visión eurocéntrica y muy dominante en aquella época. Ahora, ¿en qué medida la película aborda la tensión entre el eurocentrismo y el relativismo cultural, entre la evaluación de las prácticas culturales de otras sociedades? Toda la película nos muestra la tensión entre el eurocentrismo y el relativismo cultural, ya que por un lado tenemos a Sepúlveda, que es un profesor quien cree que los europeos son una raza superior por el hecho de ser cristianos y pertenecer a esa raza europea. Por lo tanto, ellos consideran que tienen el poder y el derecho de hacer con las personas no pertenecientes a su religión, que en este caso vendrían a ser los indígenas, cualquier acto de violencia en nombre de la conversión, ya que según ellos es la única manera de salvar sus almas. Pero por otro lado tenemos a Bartolomé, quien no justifica estas acciones, al contrario, él considera muy mal la evangelización forzada y considera que es un acto cruel por parte de los españoles. Él respeta la cultura y la religión porque entiende su contexto, a diferencia de la otra posición. En esa película nos muestra el gran conflicto por ambas partes. ¿Qué implicaciones filosóficas se derivan de la idea de naturaleza humana discutida en la película? ¿Y es posible determinar una naturaleza humana universal? Como anteriormente mencioné, el tema de naturaleza humana es un término bastante utilizado durante el transcurso de la película y bastante discutido, con diferentes puntos de vista, ya que nos pone a reflexionar sin nos pone a reflexionar. Sin embargo,
podemos resumir que para considerar naturaleza humana se debe contener elementos importantes, los cuales son la dignidad, el razonamiento, la moralidad y espiritualidad, ya que ellos consideran que que es importante aportar estos elementos, ya que si tú los aportas hacen que consideren que tienes una naturaleza humana. Y es algo que se cuestiona durante gran parte de la película. Ahora, la posibilidad de determinar una naturaleza humana universal es bastante complejo, pero considero que el gran mensaje que nos da la película es que nos hace reflexionar y llegar a la conclusión de que a pesar de los choques culturales existentes, de la religión o raza, todos somos una sola humanidad y debemos ser tratados con respeto y dignidad. Ahora pasamos a las preguntas jurídicas. ¿Cómo representan los sistemas legales europeos y español en contraposición al sistema legal de las culturas indígenas en América en la película? Bueno, tenemos por una parte el sistema europeo español que nos presenta un sistema legal bastante centralizado y su estructura se basa principalmente en la ley canónica, las leyes reales y el derecho natural. Y tiene bastante influencia cristiana. De hecho, nos resalta el gran papel que juega. La película nos resalta el gran papel que juega el cristianismo, ya que influye bastante en la justicia y las leyes. Por otro lado, tenemos el sistema indígena, que nos muestra un sistema más ordinario, más simple, que se basa en las tradiciones orales y en costumbres que van de generación en generación, en creencias, pero nos muestra que son más descentralizados y varía bastante según el pueblo. La película nos muestra cómo el sistema europeo y español no respeta ese sistema, por el contrario, lo discrimina por el hecho de ser distinto y lo ven primitivo e inferior. ¿Qué conclusiones se pueden extraer sobre la justicia en ese contexto histórico? Pues la película nos muestra el gran choque e impacto cultural existente, ya que la conquista no solo tuvo un impacto histórico, sino que también tuvo un impacto bastante en el derecho. Además, muestra claramente la imposición del sistema europeo sobre otros sistemas, como en este caso el sistema indígena, y la justicia estructural bastante evidente y la falta de reconocimiento y respeto por el sistema de los europeos. El papel de la justicia es utilizado más como una herramienta de dominancia y control, de adoctrinación, a decir verdad, ya que sobre las razas inferiores, en vez de ser usada como un medio de equidad y protección para todos, ser usado más como un medio de manipulación y control, a decir verdad. ¿Cuáles son los argumentos legales y jurídicos representados por ambas partes en el debate de Valladolid? Según los argumentos de Sepúlveda, que es la justificación de la guerra justa, y él justifica la guerra y sus crueles actos porque considera blasfemo su religión de los indígenas y considera él que cometieron grandes pecados, por lo tanto, él considera que está bien los actos violentos en nombre de la evangelización y que los cristianos tenemos la responsabilidad de civilizarlos y adoctrinarlos. Por otro lado, también argumenta acerca del derecho natural y la supremacía europea usada en este. Lo usa a su favor y sostiene que los europeos usan la razón y son más civilizados, y resalta que los indígenas se dejan dominar y son seres inferiores a ellos, y que su única razón de existir es ser la raza dominante, ser la raza dominada, y que los europeos son la raza dominante. Por el contrario, los argumentos de Bartolomé de las Casas se basan en la humanidad y derechos de los indígenas. De las Casas sostenía que los indígenas son seres humanos completos, con alma, razón y derechos, y argumenta que deben ser tratados con justicia y dignidad, rechazando por completo la violencia y la esclavitud.
él opta más por la conversión pacífica y propone que la conversión al cristianismo debe hacerse de una manera pacífica y voluntaria, respetando su autonomía y la cultura de los indígenas, muy al contrario del pensamiento del profesor. ¿Cómo se relacionan con las normas legales y los tratados internacionales de la época? Bueno, en esa época existía la bula papal de 1537, que declaró que los indígenas eran seres humanos con derechos, apoyando la posición de las casas. Por otro lado, tenemos las leyes nuevas de 1542 promulgada por Carlos I de España y buscaba mejorar los tratos hacia los indígenas y limitar las encomiendas, reflejando un intento de aplicar una marca legal mucho más justa. ¿Cuál es la relevancia histórica de la controversia de Valladolid en el desarrollo del derecho internacional y los derechos humanos? Bueno, el desarrollo del derecho internacional, ya que la controversia de Valladolid es uno de los primeros grandes debates acerca sobre los derechos humanos y da inicio al desarrollo de del derecho indiano, ya que hizo que se le reconozcan como seres humanos y que también merecían un trato justo, con respeto, independientemente de su religión o cultura. Ahora pasamos a las preguntas reflexivas. ¿Cómo influyen los prejuicios culturales y la religión en el juicio de las personas en la película? Bueno, Sepúlveda, por una parte, sostiene la supremacía europea y religiosa. Por lo tanto, considera justificable la conversión forzada y considera un orgullo, de hecho, estos actos de la conquista. Pero por otro lado, Bartolomé, siendo un religioso, lo mira desde un punto más abierto, desde un punto más comprensivo y humano. Al ver todos estos actos violentos, ya que los vio en carne propia, de los españoles, genera bastante empatía hacia los indígenas y los ve desde un punto, no solamente desde el punto religioso, sino también desde el punto de vista de ellos, poniéndose prácticamente sus zapatos, optando por una conversión pacífica, como mencioné. Él cree bastante en la dignidad y el respeto hacia ellos. ¿En qué medida estos factores pueden haber influido en la toma de decisiones en situaciones similares en la historia? Bueno, en gran medida, ya que durante años se creyó justificable tratarlos como seres inferiores por la diferencia de religión y cultura. Incluso al final de la película se nos muestra y habla de la gente de color, o sea, de la gente proveniente de África, y cómo estos seguían siendo considerados incluso seres más inferiores que los indígenas, lo cual es muy bárbaro decir, ¿verdad? La supremacía europea y la conquista trajo mucho sufrimiento injustificado a poblaciones que consideraban inferiores a ellos por la diferencia de raza, religión o la cultura. Ahora, ¿cómo se presenta las diferentes perspectivas de los personajes europeos y los personajes indígenas en la película? Bueno, por parte de los europeos, la película nos muestra una variedad de perspectivas europeas, desde la visión imperialista y etnocéntrica de Sepúlveda hasta el punto de vista más humanitario y defensora de los derechos de los indígenas por parte de las casas. Estos personajes muy importantes reflejan las tensiones internas que existían dentro de la sociedad europea sobre la moralidad de la colonización. Ahora, por otra parte, tenemos el punto de vista de los indígenas, que aunque los personajes indígenas no tienen una voz directa
en la película se puede ver reflejado en sus se puede ver reflejado en los a través de los argumentos de las casas y las escenas que nos muestran el gran sufrimiento y resistencia. La película intenta humanizarlos y mostrar la injusticia que existe hacia ellos. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia de la empatía y la comprensión intercultural en el proceso de resolución de conflictos? Bueno, considero que la empatía juega un papel bastante importante y fundamental, ya que logra hacer que ya que logra la comprensión intercultural como resolución de conflictos y como de las casas al lograr respetar y entender estas culturas indígenas logra hacer un cambio más humano y que nos ayuda a avanzar como una sociedad más, más justa. ¿Cuál es el papel de la educación y el conocimiento de la película? Bueno, de las casas representa el valor de la educación y el conocimiento en su esfuerzo, la verdad, por aprender y esforzarse en entender estas culturas indígenas y defender sus derechos. Y su postura está muy informada acerca de ellos, por un conocimiento muy profundo y un compromiso ético. Por otro lado, Sepúlveda, aunque siendo un profesor bastante inteligente, su educación está muy cerrada y muy sesgada en sus prejuicios, una visión limitada, que no cuestiona la superioridad europea y cristiana, muy al contrario de Bartolomé. ¿Cómo la educación y el diálogo contribuye a la resolución de disputas culturales y éticas? Bueno, la educación amplia y bien informada puede fomentar la comprensión intercultural y al reducir prejuicios y promover el respeto por la diversidad. La educación nos puede enseñar bastante a ver a los demás como iguales y valorar nuestras culturas y los derechos. El diálogo abierto también nos ayuda a ser más respetuosos y es muy esencial para resolver disputas culturales y éticas y permite las diferentes perspectivas sean escuchadas y consideradas, facilitando así soluciones que respeten la dignidad y los derechos de todos. Bueno, ahora pasamos para finalizar con las preguntas de alto impacto. ¿En qué medida la controversia de Valladolid refleja los problemas y dilemas similares en la relación entre la cultura y sistemas legales en la actualidad? Bueno, por una parte tenemos a los derechos humanos universales versus el relativismo cultural y la tensión entre imponer estándares y imponer estándares universales de derechos humanos y respetar la diversidad cultural existente. Es un dilema constante en la comunidad internacional. El colonialismo moderno, la controversia de Valladolid puede verse reflejada en las relaciones actuales entre países desarrollados y en desarrollo, donde a menudo prevalece dinámicas de poder desiguales y conflictos sobre los recursos de cultura y derechos. Un claro ejemplo actualmente podría ser la disputa entre Israel y Palestina. ¿Qué podemos aprender de la historia para abordar los desafíos contemporáneos? El respeto y el reconocimiento y aprender a respetar y reconocer la validez de diferentes culturas y sistemas legales. Es crucial para una convivencia más pacífica y justa entre todos. El diálogo intercultural y fomentar una comprensión mutua para poder ayudarnos a resolver conflictos, lo que ayudaría a promover el entendimiento entre diversas comunidades. La protección de los derechos y los derechos humanos deben ser defendidos de manera que
respeten las diferencias culturales, evitando la imposición de una sola perspectiva dominante. ¿Cómo se relaciona la película con la noción de justicia transicional y búsqueda de reconciliación en contextos de la violencia y opresión? La búsqueda de verdad y justicia, ya que la controversia de Valladolid buscó establecer la verdad sobre la humanidad y derechos de los indígenas. Similar como los procesos de la justicia transicional, intenta esclarecer la verdad y proporcionar justicia a las víctimas de violencia. Bueno, la reparación y la conciliación de la película refleja la necesidad de reparar las injusticias históricas y reconciliar ambas partes en este conflicto. Bueno, ahora, ¿puede los procesos como el debate de Valladolid servir como modelos para la reconciliación en otros contextos históricos y geográficos? Pues sí, ya que esto nos demuestra que lo efectivo que puede llegar a ser la escucha activa y el ver más allá de nuestro propio contexto, de nuestra propia realidad, y comprometernos más como sociedad. Y bueno, también nos habla del diálogo y el debate, que puede ser servido como método de reconciliación y la importancia de entre ambas partes y ver ambas perspectivas. Bueno, y ahora siguiendo con la última pregunta, también tengo que resaltar el compromiso ético de los participantes en este proceso de reconciliación, ya que deben estar comprometidos con la ética y la justicia, buscando soluciones que respeten la dignidad de todos los involucrados. ¿Cuál es el mensaje central de la película en términos de derechos humanos, de diversidad cultural y coexistencia? Bueno, para finalizar, ya considero que el mensaje principal son los derechos humanos, ya que la película resalta que todos somos seres humanos independientemente de nuestra cultura, raza o religión, y que debemos ser tratados de una manera justa y con respeto. La, la empatía entre la diversidad cultural y la coexistencia pacífica. Muchas gracias.